Hoy ha sido el primer día de vuelta a las aulas para los alumnos de secundaria, bachillerato y FP. Los mayores de 12 años se han reencontrado con sus compañeros después de medio año sin verse. Un reencuentro marcado, claro está, por el control de la temperatura, las mascarillas, el gel y la distancia que les obliga a evitar el contacto. ¿Qué tal? Buenas noches. De manera progresiva se retoma el curso escolar. Los siguientes en ir a clase serán los universitarios. Mientras el Gobierno de Canarias sigue de cerca la evolución, porque si las cifras siguen aumentando en la pandemia, en Alvendín podría haber nuevas restricciones. Así es, en las últimas 24 horas han contabilizado un total de 162 nuevos positivos. Seguimos por debajo de los 250 contagios diarios. Eso sí, hay que lamentar el fallecimiento de otras 4 personas. Esta mañana tenía lugar la Comisión de Sanidad y el consejero Blas Trujillo ha dicho que al Ejecutivo Regional no tiene un discurso triunfalista sobre la pandemia y ha afirmado que a los miembros no les va a temblar el pulso a la hora de implantar medidas mucho más restrictivas. La mejor medicina para este fenómeno es confinarse, pero si nos confinamos, entramos, como decía la portavoz de Nueva Canarias, en una crisis económica brutal. Pues donde sí es posible que se adopten desde ya medidas más drásticas es en la Comunidad de Madrid, donde aumentan los contagios. Sí, para frenar esa expansión del virus, el gobierno autonómico se plantea, por ejemplo, un confinamiento selectivo en las zonas con una mayor incidencia o establecer restricciones a la movilidad. De momento se están estudiando distintas opciones que se van a decidir a finales de semana. A la crisis sanitaria se añade la económica y el informe del Banco de España es claro, el coronavirus va a dejar una economía devastada en nuestro país. La recuperación no llegaría hasta 2023 y el próximo año el paro podría llegar al 22%. El regulador bancario ha tenido que revisar la previsión anterior porque se está sobrepasando uno de los peores escenarios que planteaba, un batacazo económico que dependerá de cómo vaya la lucha contra la pandemia. 44 inmigrantes subsaharianos, entre ellos varios menores, fueron trasladados esta tarde al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, tras ser rescatado Yeray Sosa de un cayuco cuando viajaban a 16 millas de la costa. Sí, ninguna de las 44 personas que han llegado a este muelle y que han sido rescatadas por salvamento marítimo han necesitado ser hospitalizadas, pero algunas de ellas sí han tenido que ser atendidas por los servicios médicos en este muelle por quemaduras y pequeños calambres. No hay menores entre las personas que han llegado aquí, son todos varones de origen subsahariano y descansan ya bajo las carpas de Cruz Roja aquí en el muelle de Arguineguín. Y la naturaleza nos prepara el espectáculo de las mareas del Pino, coincidiendo con la luna nueva, en lugares como la playa de los Molinos, en Fuerteventura, donde llegan muchos curiosos. Algunos, eso sí, hay que tenerlo en cuenta, no cumplen con las medidas sanitarias. Durante el fin de semana vamos a notar mareas más altas y bajas de lo normal. Enseguida les explicamos por qué ocurre este fenómeno y dónde pueden contemplarlo mejor. Pues hoy le ha tocado a los alumnos de la ESO, bachillerato y FP, en total 177.000 estudiantes en toda Canarias. Esta semana se pondrán al día con las medidas sanitarias y el lunes empezarán ya con la agenda lectiva. 8 de la mañana por fuera del IES La Laboral en La Laguna. Algunas caras de sueño, pero con las ganas intactas. Ya tenía ganas de empezar el instituto porque todo el día en casa ya es un poquito desesperado. Nada más entrar al centro, esta imagen. Pero tampoco ha faltado el hidroalcohólico para estar todo el rato así y una mascarilla de repuesto. Alegría y preocupación entre los padres. La verdad que son muchos meses en casa y yo creo que los niños necesitan venir a clase. Necesitan el cole, necesitan la rutina, necesitan todo. Problemas todavía, la cosa no está muy clara y sobre todo para los profesores, para ellos, para nuestras familias en casa, los que tenemos personas mayores, entonces la preocupación es grande, sí. Una vuelta muy parecida a la que se ha vivido en el IES Alonso Quesada en Las Palmas. De nervio, de nervio. Tranquilamente. O con algunos problemillas. Está con mascarilla y con gafas, porque se me empañan. En todos los centros, eso sí, se repiten las mismas medidas de prevención. Los tutores y tutoras le están en el aula explicando el protocolo sanitario que vamos a llevar. Y tras conocerlo todos, es el momento de comenzar a abrir los libros.
La educación en España no es obligatoria hasta primero de primaria, es decir, cuando cumplen los 6 años. Por ello, ante la situación actual de pandemia, a muchos padres optan por no llevar a sus hijos pequeños a los colegios, aunque los expertos aseguran que no es la mejor situación para ellos. La COVID-19 ha hecho que muchos padres no quieran llevar a sus hijos menores de 6 años al colegio por miedo, pero esta decisión puede afectar a su desarrollo. Beneficioso no va a ser, a pesar de que pueda decir, ya yo puedo trabajar contenidos en mi casa o puedo contratar a un profesor particular o lo que sea, no es, o sea, trabajas una parte que es mínimo en comparación a lo que el niño puede experimentar en un centro educativo donde se dan diversidad. Y esa es la palabra clave, que es la diversidad de interacciones sociales que se da en un entorno como ese. Los expertos aseguran que los centros educativos contribuyen a desarrollar habilidades que ni la familia ni en un parque podrán adquirir. No, a nivel físico, a nivel de expresión corporal, a nivel de que el alumnado tenga la habilidad de desenvolverse en su entorno, no solamente a nivel de con sus objetos, con sus actividades del día a día, sino a nivel de interacción social, como seres sociales que somos, con el resto de alumnado, con sus iguales. Y si el menor es mayor de 6 años y no va al colegio, puede conllevar multas o, en el peor de los casos, suponer un delito de abandono de familia. Y poco a poco las actividades extraescolares también han podido reanudarse, aunque van a ver que con cambios importantes. Además de reducir el número de alumnos, han tenido que transformar sus instalaciones. Si me pueden poner un poco de gel antes de entrar. Gracias. Requisito imprescindible antes de empezar las clases de ballet. Líneas que diferencian la entrada de la salida y las salas con menos alumnos para adaptarlas a las normas anti-COVID. Cada bailarina tiene un cuadro de 2 metros que es su propio espacio. Y cuando estamos usando las paras, pues también tenemos que mantener la distancia. Tenemos clases reducidas con máximo cada sala. Recuerda, si necesitas salir en el baño, tienes que limpiar las manos antes y después y mantener la distancia siempre. Medidas que obligan a suprimir las coreografías en grupo, pero superadas cuando haces lo que te apasiona. Es más complicado a la hora de bailar, pero es acostumbrarse a ello. Tienes que respirar de otra manera, tienes que acostumbrarte, pero es algo que todo el mundo podemos acostumbrarnos si es por nuestra seguridad. Otras escuelas, como la de música en Arona, tienen que esperar hasta octubre para las clases presenciales. Este año va a ser doble complicado porque no podemos hacer grupos muy largos, muy grandes. Hay que reducir las ratios. Entonces se nos va a complicar todo y eso es lo más que nos preocupa. Hemos optado por dar clases, en vez de clases de ratio 3, ratio 1, alumno por profesor. Un curso diferente dentro y fuera de las aulas. Los estudiantes son los clientes más preciados para muchos negocios que celebran el inicio del curso escolar. Por ejemplo, librerías o cafeterías que se encuentran cerca de los institutos. Para que nos hagamos una idea, las compras del tentempié para el recreo suponen unos ingresos de casi 100 euros por alumno al mes. Todo suma. La presencia de estudiantes en las inmediaciones de los institutos ha sido anecdótica este miércoles por la tarde. Era el momento de las presentaciones. El próximo lunes sí que hay que empezar ya a estudiar, algo que celebran los negocios de la zona. Esta librería, que está situada frente a institutos y facultades, asegura que vende la mitad que antes. A pesar de ello, ya notan una leve reactivación económica, aunque habrá que esperar un poco más. Hay muchos profesores, sobre todo en infantil, primaria, que por lo que nosotros estamos viendo, están aprovechando material con mucha lógica, claro, del año pasado para repasar un poquito con los alumnos antes de empezar cosas nuevas de este año. Mejor está esta tienda de reparación de móviles, el mejor amigo de los adolescentes. Y esta cafetería también aplaude a los estudiantes. Ha aumentado un poco la fluidez de las personas debido al colegio. El curso escolar incrementa la facturación unos 90 euros al mes por cada estudiante. Es lo que se suelen gastar principalmente en chucherías y bebidas energéticas. Vamos ya con las cifras de esta pandemia que sigue condicionándolo todo. La peor noticia, la muerte de 4 personas por COVID en Canarias. En las últimas 24 horas se han sumado 162 casos activos. Ana Albendín, 6.528 personas tienen ahora mismo el coronavirus en Canarias. Así es, esta cifra indica que se mantiene estabilizado el registro desde la semana pasada
con menos de 250 nuevos positivos diarios y un número reproductivo inferior a 1. El objetivo primordial para poder contener la pandemia. Esto es fundamental y hacemos hincapié en este aspecto porque hay que intentar controlar la expansión del coronavirus en las islas, que cada enfermo no contagie a más de una persona durante su enfermedad. Gran Canaria continúa siendo la isla que más casos suma. Le sigue Tenerife, eso sí, a bastante distancia. Como tú bien decías, Roberto, ahora mismo en Canarias hay 6.528 casos activos. De ellos, 259 permanecen hospitalizados. Pues vamos a ir precisamente a la isla donde se trata de controlar uno de los brotes que más preocupa ahora mismo porque es el más numeroso. 32 personas están contagiadas en la prisión de Juan Grande y hay novedades, María Mendoza, en el brote del Hospital Insular. Sí, ya son 11 los positivos por COVID-19 entre el personal sanitario de la cuarta planta, que es la afectada, y que se encuentran realizando la cuarentena en sus domicilios. Además, esta misma tarde, Sanidad ha confirmado el fallecimiento de 2 de los 13 pacientes contagiados en este brote, ambos con patologías previas muy graves. Se continúa, eso sí, investigando cuál puede haber sido el origen de este brote. El del centro penitenciario Las Palmas 2, en Juan Grande, con 32 casos confirmados y prohibidas las entradas y las salidas, ha obligado esta misma mañana a cancelar un juicio porque el acusado, que se encontraba en prisión preventiva, no podía acudir a la Ciudad de la Justicia. El consejero de Sanidad admite que los datos mejoran, pero huye de la autocomplacencia. Lo ha dicho en el Parlamento, donde ha advertido de que las restricciones pueden aumentar si es necesario, aunque descarta el confinamiento total que provocaría, ha dicho, una catástrofe económica. Los contagios diarios se han estabilizado por debajo de 250 durante la última semana en Canarias. A pesar de unos datos más favorables, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha evitado la autocomplacencia y se ha mostrado severo en su comparecencia parlamentaria. Hemos bajado casi 20 puntos y así estamos en los últimos días. Ojalá continuemos así. Lo que sí les quiero transmitir es que a nosotros no nos va a temblar el pulso para adoptar medidas que sean mucho más restrictivas. Los grupos parlamentarios han instado al Gobierno a mantenerse alerta durante la segunda ola expansiva del coronavirus en Canarias. No reconocer ningún error creo que es lo que nos ha llevado a estar en una segunda ola. La incertidumbre es lo que reina en este sentido. Yo sí creo que es clave la concienciación, señor consejero. Tenemos que estar mucho más alertas porque lo que viene ahora puede ser más fuerte y aún no está la vacuna. Las cosas hasta el mes de julio pues iban más o menos bien. De hecho, presumíamos de ser de las comunidades autónomas más seguras, pero llega agosto y con agosto llegó el caos. Se han cuadriplicado el número de casos y es verdad que se han hecho más test, pero no somos de las comunidades que estén por encima de la media. El problema no es que las medidas sean erróneas. El problema fundamentalmente es que llegan tarde. En el Hospital de la Candelaria estamos realizando 1.250 PCR día. En el Doctor Negrín, 400. En el Molino Rosa de Lanzarote, 100 PCR día. Trujillo señala el confinamiento como el remedio más efectivo contra la enfermedad, aunque lo descarta por unas consecuencias económicas que el propio consejero califica como brutales. Ante este panorama, en el Parlamento se apunta a la responsabilidad individual como el mejor instrumento para proteger al conjunto de la sociedad. Bueno, y comienzan los cribados en los centros escolares de infantil y primaria para detectar posibles casos positivos. Las pruebas han iniciado hoy en Las Palmas de Gran Canaria, mañana será en Arrecife, las dos ciudades con más incidencia en los contagios. Pero van a ver que esta medida genera también su polémica porque no convence a algunos expertos. Las consejerías de Sanidad y Educación han comenzado este miércoles con los cribados masivos de COVID-19 en los centros escolares de infantil y primaria. Las pruebas han comenzado en los centros de la capital Gran Canaria por estar ubicados en zonas de mayor incidencia. Se les tomará muestra a alumnos, profesores, personal de servicio y comedores de infantil y primaria. Para ello se ha dotado de un centro logístico y un centenar de profesionales de enfermería que se encargarán de llevar a cabo la extracción.
Una iniciativa que no ha sido bien acogida por todos. Desde la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria creen no es una medida eficiente. Añaden que las pruebas PCR solo detectan el material genético del virus. Lo comparan. Es una foto del día. El niño que hoy da negativo puede estar en un proceso de incubación de la enfermedad y en 2 o 3 días, por ejemplo, ser transmisor de la misma. Además, consideran que los recursos económicos de personal y logísticas necesarios son demasiado altos para el escaso beneficio que se puede obtener. Los test serán procesados por el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Las muestras seguirán recogiéndose y mañana comenzarán en los centros de Arrecife, en Lanzarote. La COVID que sigue creciendo en nuestro país. El Ministerio de Sanidad ha notificado cerca de 11.000 nuevos casos en el último día. Los fallecidos en la última semana han sido 366. Un tercio de los nuevos contagios diarios se están produciendo en la Comunidad de Madrid, lo que ha producido reacciones en su gobierno. La Consejería de Sanidad, de hecho, de esa región ha anunciado medidas como el confinamiento selectivo, algo que no ha confirmado todavía la presidenta de la comunidad, que dice que va a tomar una decisión el viernes. El ministro de Sanidad, por su parte, se ha reunido con representantes de la Comunidad de Madrid y de las 2 Castillas, también muy afectadas por los contagios. Ha ratificado su apoyo a las medidas que se tomen en estos territorios. Habrá decisiones orientadas fundamentalmente a la restricción de la movilidad como a la concentración de personas, y que daremos a conocer, estamos trabajando en ellas, este fin de semana. Si bien les adelanto que está sobre la mesa incrementarlas y endurecerlas porque aunque la situación existencial está estable y hay margen de acción, creemos que es mejor actuar cuanto antes. Mucha incertidumbre por la situación sanitaria, también por la económica. El Gobierno no descarta prorrogar por tercera vez los presupuestos generales del Estado, los del Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias se ha reunido con los independentistas de Esquerra y Bildu y ha dicho que ha visto disposición de esos grupos para mantener la estabilidad de la legislatura. Esta mañana, en la sesión de control, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición han vuelto a evidenciar sus diferencias. El PP le recrimina al Ejecutivo que pretenda esconder recortes y Sánchez ha exigido que se desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El debate ha quedado sumido en reproches de casos de corrupción. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad. Pero el que tiene 3 ministros del Gobierno de los ERES, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias? Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Los únicos. Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, mientras eso sucedía en el Congreso, el Banco de España descartaba una rápida recuperación económica. En junio previó 3 escenarios. Ha descartado el de la mejora temprana, por los brotes de COVID, pero también ha desechado el de mayor riesgo. Se queda con el de en medio, pero atención porque lo revisa entre un 10 y un 12%. Estima que caerá en la economía de este año. El rebote no va a ser suficiente para compensar el retroceso, ni siquiera en 2022. Un verano desastroso para el turismo y el aumento de contagios de los últimos meses ha hecho que el Banco de España se coloque en un escenario negativo para la economía. Según el Banco de España, la recuperación económica en 2021 rebotará entre un 7 y un 4%. Una recuperación insuficiente que en el peor escenario supone un recorte de la anterior previsión del organismo a la mitad, aunque estas cifras no han tenido en cuenta la llegada de los fondos europeos. La llegada de los fondos europeos, así como otros estímulos nacionales como la prolongación de los ERTE, son vitales para la recuperación económica. Creo que es muy importante lanzar el mensaje
sobre todo ejecutarlo, de que los estímulos tienen que estar aquí, tienen que mantenerse en este contexto. Los riesgos de una retirada temprana de los estímulos son claramente mucho mayores de los beneficios de su extensión. Con el Banco de España, el paro podría alcanzar en 2021 entre el 17 y el 22% si desaparecen los ERTE. Según la última encuesta de población activa de principios de este mes, el paro en nuestro país ronda el 15% y han oído que el Banco de España calcula que sin ERTE podría oscilar entre el 19 y el 22%. Eso depende de los diferentes escenarios que se puedan dar. El Banco de España ha calculado los siguientes porcentajes de paro para este año y los dos siguientes, y siempre vaticina unos porcentajes muy altos de desempleados. El año en curso terminará con entre un 17 y un 18% de paro. El año que viene será peor. La tasa de paro subirá entre el 19 y el 22%. Y en el año 2022 habrá una pequeña mejoría, aunque los datos serán peores que este año. El desempleo estará entre el 18 y el 20%. Y una noticia importante para Canarias, unas declaraciones de la ministra de Exteriores, González Laya, asegurando que está llevando a cabo negociaciones en representación del gobierno español con los principales países emisores de turistas para tratar de salvar la temporada en Canarias. La escuchamos. Estamos ahora mismo volcados a negociar con países como los países nórdicos, como Alemania o Gran Bretaña, que son quienes más turistas emiten a Canarias, para que podamos construir este corredor seguro. Evidentemente que vamos a tener que demostrar que las cifras de contagios, de hospitalizaciones, la letalidad es inferior en esos territorios. Y a pesar de la pandemia de coronavirus, los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote mantienen números positivos en beneficios, unos 8 millones de euros menos, eso sí, que el año pasado. En plena crisis del COVID-19, con meses de turismo cero y sin llevar al ERTE a los 350 trabajadores de los centros, la institución ha recaudado 13 millones de euros. En un año normal estaríamos casi en 21 millones de euros a fecha de hoy. Con el inicio de la pandemia se preveían unos 150.000 euros de beneficio. Finalmente, a 1 de septiembre está en 216.000 euros en positivo. Hemos tenido más turistas de los que habíamos previsto. Pero entre las principales medidas de esta estrategia de ahorro se encuentran la subida de precios en todas las líneas de negocio, tanto en las tarifas como en las cartas. Se ha reducido a cero las contrataciones por ETT y se ajustan los proveedores. Esto es una media de unos 500 proveedores aproximadamente, es decir, son bastantes. Se han revisado la mayoría de los contratos y seguimos revisando para bajar el coste. Los centros son una de las principales fuentes de ingresos y se espera que la actual bajada del turismo se refleje en las cifras de los próximos meses. Uno de los colectivos más golpeados por la crisis del COVID-19 es el de los feriantes. Sin fiestas en los pueblos ni ferias de ningún tipo de celebración, pues aseguran que llevan desde marzo sin facturar ni un solo euro, haciendo frente a facturas y en muchos casos a grandes inversiones como son las atracciones. Nadie sabe cuánto tardaremos en volver a vivir imágenes como estas. Hablamos de las ferias, las fiestas de los pueblos. Es el trabajo de un colectivo que está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Feriantes que no facturan ni un solo euro desde que se decretó el estado de alarma y que se han unido para buscar soluciones. Son los feriantes de Santa Cruz de Tenerife. Seguimos pagando, manteniendo seguros, seguimos pagando autónomos, seguimos pagando seguro de nuestras atracciones, de todas las atracciones que tenemos o de todos los autobares que tenemos, tanto seguro de responsabilidad civil, papeles, documentación que nos piden para estar al día y bueno, pues la situación nuestra es esa, que seguimos sin poder trabajar, sin poder facturar desde el mes de marzo. Gastando los ahorros para poder vivir y hacer frente a los pagos y a las grandes inversiones con las que hasta hace unos meses se ganaban la vida. Terminamos la feria, el 50% casi es para seguir invirtiendo, porque siempre queremos mejorar y mejorar y mejorar, y la verdad que no nos ha sido factible para nada. Nosotros terminó el Carnaval de Santa Cruz y ya teníamos una buena inversión, que es lo que está aquí detrás, y no nos ha servido de nada. Atracciones por las que han llegado a pagar hasta 60.000 euros y que ahora se encuentran aparcadas en un solar. Estos trabajadores piden ayuda a las administraciones públicas para poder ejercer su profesión. Que los ayuntamientos se dan un poquito
y dejen montar algo con las mismas condiciones con las que están abriendo pues bares y sitios de ocio. Y puedan de esta manera desempeñar su profesión, que es la de hacer un poco más felices a los demás. Y tengan en cuenta esta noticia, sigue siendo seguro donar sangre a pesar de la pandemia. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que hay disponibles puntos fijos en toda Canarias, claro, Pilar, que con protocolos específicos para evitar el contagio. Sí, Roberto, por ejemplo, en cada centro hay una señalización que indica la manera más fácil de llegar a los puntos de extracción, para no tener así que deambular por las plantas. Se necesita sangre de todos los grupos, pero sobre todo A positivo y cero positivo, que son las más habituales en las islas. Hemos cambiado completamente el protocolo de actuación en cuanto al número de donantes que van a coincidir en el acto de la donación, gracias a la cita previa, en la desinfección de todas las zonas de contacto, el uso de mascarillas no solo por el personal, sino también por el donante, y además de unas preguntas de cribado. Los países de Europa están tomando medidas de restricción más estrictas para frenar la propagación de los contagios por COVID-19. En Francia o Reino Unido tienen problemas con los tiempos de espera para la realización de los test PCR. El primer ministro británico Boris Johnson asegura que la escasez de test se debe a un aumento colosal de la demanda, en parte en personas sin síntomas. En el país galo, decenas de personas hacen cola en los laboratorios, que ya están empezando a colapsarse. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha remarcado la importancia de mantener los apoyos a las economías mientras dure esta pandemia. En Estados Unidos, Donald Trump ha dicho en una entrevista que están a semanas de conseguir la vacuna. Volvemos a las islas. Al menos 46 inmigrantes han alcanzado la costa de Gran Canaria hoy. 2 lo hicieron esta mañana por sus propios medios, otros 44 fueron rescatados esta tarde. Geray Sosa, en alta mar, cuéntanos cómo se encuentran, lo primero. Bueno, buenas noches, Roberto. Nuevamente los inmigrantes ahora mismo pues están cenando debajo de las carpas de Cruz Roja, y es que continúa el goteo incesante de embarcaciones irregulares aquí a Gran Canaria. La última esta misma tarde con 44 personas a bordo. Son todos varones de origen subsahariano y se encuentran en buen estado de salud. No es la única embarcación que ha llegado hoy. A primera hora de la tarde también llegaba otra embarcación con 2 personas en su interior que lo hacían por sus propios medios a la playa de Tasarte. Y es que en lo que llevamos de semana, 16 embarcaciones han llegado a la isla con un total de 275 personas. Prácticamente la totalidad de ellas han tenido que pasar una o varias noches aquí en este muelle. Por eso el Ministerio de Defensa ya busca soluciones. De hecho, el jefe del Mando Único de Canarias, Carlos Palacio, ha dicho hoy que se están intentando recuperar antiguas instalaciones militares para darle cobijo. Por otro lado, el consejero de Seguridad, Julio Pérez, ha anunciado en sesión parlamentaria que para acabar con la inmigración hay que actuar en los países de origen. La llegada de pateras a Canarias es de nuevo un fenómeno habitual. El gobierno teme que vaya en aumento durante los próximos meses, cuando las mareas son favorables. El consejero de Seguridad, Julio Pérez, ha explicado en el Parlamento que el archipiélago sufre las consecuencias de un fenómeno que tiene sus causas lejos de Canarias. Mejorar la actuación diplomática y las actuaciones en origen. Porque cuando la patera está aquí y faltan 15 metros o 15 millas para que llegue, nuestro deber es salvarla y que no naufrague. Y por lo tanto acercarlos a la costa en ese momento. Donde podemos ser efectivos para que no lleguen es allí. Y allí es donde va a ir, espero, el ministro Marlaska. El Mando de Canarias considera que hay instalaciones en buen estado para acoger a los inmigrantes y avanza algunas posibilidades. Las canteras, una de ellas, luego la activación del CETE antiguo en el Matorral, que tiene una gran capacidad, al objeto de ayudar a Canarias a superar esta situación tan complicada a la que se está enfrentando. No están en mal estado, están bastante bien en los edificios y los baños, y eso yo creo que el plazo para poderlo llevar a cabo no sería largo. El Ejecutivo desvincula el auge del fenómeno migratorio del contencioso con Marruecos por el control de las aguas territoriales entre el archipiélago y la costa del país africano. Contundente informe de la ONU que acusa a la policía de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tiene todos los datos Celia Mendoza desde Nueva York.
Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad, indicó un informe de la ONU. La investigación concluyó que existen motivos razonables para creer que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición. La misión de investigación de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional deberían considerar los enjuiciamientos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde la ONU para Televisión Canaria. La pasada madrugada, unos ladrones entraron en un conocido restaurante del casco histórico de San Sebastián de la Gomera, en una zona muy tranquila y habitualmente segura. Forzaron una ventana, se llevaron más de 500 euros de la caja y el bote, además de causar daños en el local. Es la primera vez que roban en este lugar desde su apertura hace ya 26 años. Esta es la céntrica calle Real, una de las más tranquilas del casco histórico de San Sebastián de la Gomera, y uno de los restaurantes más conocidos de la zona. Vinculado al club de fútbol Los Leones, ha sido objeto de un robo, el primero en sus 26 años de historia. Entraron por esta ventana, subieron por esta puerta al local que había ahí, registraron todo, no encontraron dinero, no se llevaron nada, bajaron, pasaron por esta puerta, subieron al bar. Un robo que deja cierta sensación de inseguridad en los trabajadores del restaurante. Le pegaron un par de patadas extras, lo rompieron y aquí fueron directamente a la caja, donde estaba todo el dinero. El restaurante lleva 26 años abierto, yo llevo 6 y jamás nunca había entrado nadie a robar. Tras recoger pruebas y huellas, la Guardia Civil analiza ahora las imágenes de las cámaras de seguridad. Y otro robo, en este caso en Lanzarote. Un hombre entró en un hotel a entregar su currículum y lo que hizo fue robar 2 bicicletas eléctricas del parking del complejo. Son estas 2 bicicletas de alquiler, valoradas en 3.600 euros, sustraídas en el aparcamiento de un hotel del municipio de Yaiza. La Guardia Civil recuperó las bicicletas que el hombre entregó voluntariamente. Ya puede ser bueno el currículum, porque si no lo va a tener difícil el hombre para encontrar empleo, desde luego. Bueno, vamos con otra noticia. El Club de Buceo, el Cebadal, ha realizado una limpieza en San Sebastián de la Gomera, dentro del proyecto Libera. Esta es una de las actuaciones programadas para la conservación de los fondos marinos de la isla, especialmente en las playas con bandera azul de la capital Gomera. A pesar del bochornoso calor, toca embutirse en el traje de neopreno. Los miembros del Club de Buceo El Cebadal, comprometidos con la conservación del medio ambiente, vuelven a dedicar su tiempo a limpiar, en esta ocasión, la playa de la Punta en San Sebastián. Dentro del proyecto Libera y en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián por tener esta playa bandera. Conservar durante 4 años la bandera azul depende en parte de proyectos como este, que lucha contra la basura en espacios naturales. Cada año se arrojan al mar toneladas de residuos y de plástico. Esto causa un grave daño en los ecosistemas marinos. Después de una hora de limpieza hemos sacado pues casi unos 20 kilos de basura, entre plásticos, de botellas, bolsas de basura, latas. Y al final, conservar las costas y los fondos marinos limpios y libres de residuos es un compromiso de todos. Hasta el domingo, si se fijan en el mar, van a poder ver las mareas más altas y también más bajas de lo normal. Es lo que se llama, lo que conocemos, Pilar, como mareas vivas. Sí, un fenómeno que se produce 2 veces al año y hoy nosotros hemos podido ver un ejemplo perfecto en la Isla del Hierro. Durante los próximos días, sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas, solo por motivos astronómicos, se producirán una de las mareas vivas más grandes del año. Es una marea viva excepcional porque coincide con el equinoccio de otoño, en donde el Sol pues, ejerce una mayor fuerza gravitatoria de lo normal, porque tenemos las mismas horas de sol que de noche. Las mareas vivas están asociadas a la luna llena y nueva. En el Tamaduste, a las 4 de la tarde, encontramos el nivel del mar a esta altura. A las 7 la imagen es muy distinta. Hace unas horas solo podía pasar por debajo de este puente nadando. Con las mareas vivas la diferencia puede ser de hasta 3 metros de altura.
Unas mareas que nos pueden dejar estampas poco habituales. Vamos a ver zonas de la costa que en otras condiciones pues no se podrían ver porque lo cubre el agua. Hoy, cuando baje la marea al máximo, pues podremos ver rocas casi a tiempo que no habían sido emergidas del mar. En pleamares, en algunas zonas incluso, desaparecerán las playas. Desde que las redes sociales popularizaran las cuevas de los Molinos en Fuerteventura, las mareas del Pino traen consigo a centenares de personas para ver la bajamar y cruzar este espacio natural. A los riesgos de posibles corrientes se suma uno más este año, la de las aglomeraciones que pueden provocar contagios. Primera bajamar de las mareas vivas de septiembre y esta era la imagen en Los Molinos. Decenas de curiosos que no se quieren perder unas cuevas que solo se pueden visitar en esta época del año. Es verdad que se ha hecho viral esto, que todo el mundo viene a estas cuevas y demás y no sabemos, es la primera vez. Vamos a ver qué tal, qué nos encontramos por ahí. Llevo 33 años aquí en Fuerteventura, por la primera vez que vengo. Se trata de un reclamo turístico muy deseado por los visitantes, pero los vecinos y los socorristas advierten hay que mantener las precauciones no solo por las fuertes corrientes cuando sube o baja la marea, sino también por la falta de espacio para mantener el distanciamiento social. No se está cumpliendo. Muy pocas veces ven los visitantes con mascarilla, si están bañándose, lógico que se la quiten, pero cuando están en la arena, ves a toda la gente allí sin mantener distancias sociales ni nada. La casualidad ha querido también que las mareas coincidan en las horas en las que no hay socorristas, quienes advierten de los riesgos. No siempre se puede pasar, aunque esté la marea muy baja, tiene momentos en los que cuando está empezando a subir entran olas muy fuertes. Precaución y concienciación es lo que piden para disfrutar de este enclave con plenas garantías. En Gran Canaria, un canal provisional permitirá que las mareas del Pino renueven el agua de la charca de Maspalomas y entren los peces de los que se alimentan las aves. El conducto, que habilita el Cabildo, oxigenará la laguna, reduciendo también su salinidad y desaparecerá por sí solo el arrastre natural de áridos. Y Santa Cruz de la Palma se queda desde esta noche sin uno de sus referentes culturales, al menos hasta nuevo aviso. El COVID y la negativa de las distribuidoras a exhibir estrenos obligan a un nuevo cierre. Javier Sánchez, del Cine Teatro Chico. Un cierre para el que no se conoce fecha de reapertura. Todo depende de que las distribuidoras vuelvan a abrir la mano y vuelva a haber películas de estreno. Y ese es el gran problema con el que se han ido contando, sobre todo pequeños cines como este, el Teatro Chico de Santa Cruz de la Palma. Y es que es el alimento fundamental, esas grandes producciones que son las que llenan la sala y que se encuentran ahora con esos problemas. Y es que los estrenos se han ido retrasando en el tiempo. Las distribuidoras quieren garantizarse que acuda mucha gente a las salas de exposición. Lo cierto es que a eso evidentemente se han unido las restricciones por el COVID. Lo cierto es que esas restricciones llevaron a que fuera muy complejo entrar en los cines, había que respetar las distancias de seguridad. Eso ha llevado de forma definitiva a un cierre que se espera que al menos sea temporal. 6 trabajadores, 3 en ERTE y los otros 3 no sacamos para pagar lo que tenemos que pagar al mes, tenemos que pararnos. Los cines pues se están quedando sin la posibilidad de estrenar, entonces la verdad que es una pena tener que cerrar durante una temporada porque Santa Cruz de la Palma necesita el cine. Esta noche regresan los reportajes de los servicios informativos de Televisión Canaria. Arrancamos la nueva temporada con un análisis de la situación que atraviesa la ganadería en Canarias dentro del programa Noche de Reporteros. Se trata del segundo reportaje de la trilogía sobre el sector primario. Este es un adelanto de lo que podrán ver a partir de las 10:15. Los ganaderos ya venían demandando mejoras antes del COVID-19. La pandemia ha frenado ese impulso, pero ha puesto de manifiesto la importancia del sector, especialmente tras la caída del turismo y la hostelería. Yo creo que esta crisis nos ha hecho ver que no podemos depender de una única cosa, el turismo. Visto lo que hemos vivido, Dios quiera que no se agrave nunca ni que volvamos a esa situación, pero hemos visto que el sector primario es el principal de Canarias. En este reportaje hemos hablado con ganaderos de todas las islas de sus preocupaciones y sus necesidades, que pasan, entre otras, por dignificar la profesión, abaratar costes de producción y acabar con la competencia desleal. Está bien que traigan, pero cuando lo nuestro se haya vendido,
o tener un tope, tener un tanto para vender nosotros y otros que vendan de fuera. Cuando hemos mirado posibles problemas de abastecimiento, y hemos mirado hacia lo nuestro, nos hemos dado cuenta que de lo nuestro no hay tanto. Con lo que producimos aquí no hay comida para todos. Tras las ayudas aprobadas por Bruselas, se abre un nuevo debate entre los ganaderos, pendientes siempre de las subvenciones y divididos entre quienes solicitan mayor implicación de las instituciones y quienes creen necesario un cambio de modelo. Bueno, y seguimos hablando de la programación de esta casa porque este 15 de septiembre se cumplieron 130 años del nacimiento de Agatha Christie, que saben que estuvo aquí en Canarias. Pues Canarias es Cultura, el programa presentado por Maloli Aguilar, estrena temporada abordando su figura y su vinculación con las islas. La novela de misterio tiene varios nombres propios, pero uno indiscutible es el de Agatha Christie. Muchos se engancharon a la lectura con sus novelas y les dejó un gran legado a los escritores. Millones de lectoras y lectores a lo largo de la historia del siglo XX y de diferentes culturas, en diferentes idiomas, que han descubierto en Agatha Christie un principio para llegar a algo que nos salva y que nos nutre como seres humanos, que es la lectura, ¿no? Así que Agatha es uno de los grandes magisterios del siglo XX en la literatura y le debemos mucho. Lo que tal vez no sea tan conocido es que su paso por Canarias en 1927 tuvo mucho que ver en su vida y en su carrera. El paso de Agatha Christie por las Islas Canarias es fundamental para ella y para la literatura mundial. Llegó un 4 de febrero de 1927. Porque aquí puso un punto y aparte en su trayectoria. Se recuperó de una crisis vital que la llevó, como ella misma confiesa, a convertirse de escritora aficionada a profesional. Bañó en el Confital y hasta en Agaete, a donde fue de excursión y donde ambientó su relato La señorita de compañía. Canarias fue además fuente de inspiración para varias de sus obras. De todo esto hablaremos en el primer programa de Canarias es Cultura de esta temporada, una entrega que esconde además su propio misterio. Lo desvelamos esta noche a partir de las 11. Como hemos visto, ya están aquí las mareas vivas o mareas del Pino. En unos minutos, Victorio Pérez, buenas noches, nos vas a contar todos los detalles en la sección del tiempo de Una Hora Menos. Buenas noches, Pilar, buenas noches a todos. Efectivamente, ustedes nos han mostrado hace apenas unos minutos el ejemplo perfecto de estas mareas en el Tamaduste, en la isla del Hierro, y nosotros enseguida les vamos a contar por qué ocurren estas mareas vivas y lo que nos vamos a encontrar, especialmente mañana y el viernes a mediodía, en las playas de toda Canarias. Y también les damos la previsión del tiempo completo. Siguen las nubes, refrescan un poquito las temperaturas y por fin mañana por la tarde diremos adiós a la calima en altura. Ampliamos todo después de los deportes. Buena noticia, lo de la calima que se va. En los deportes, mucha actualidad de fútbol, baloncesto y balonmano. Daniel, un poquito de todo, ¿eh? Como en botica. Sí, además con dos derbis. Habrá emoción de derbis en diferentes disciplinas, como dices, Roberto, la Liga Endesa de Baloncesto con un Ciudad de la Laguna, Spar Gran Canaria. Y el sábado por la tarde toca partido de máxima emoción en la Liga Guerrera Iberdrola. Rocasa Gran Canaria frente a Salud Tenerife, con Televisión Canaria en directo desde Telde. En un momento repasamos todo eso y el partido que juega el Iberostar Tenerife en la Champions. En un momento vemos imágenes. Venga, enseguida lo vemos todo. No tardamos en volver enseguida con los deportes. Hasta ahora. Les esperamos.